compartir la pantalla sobre lo que tengo preparado para el día de hoy. ¿Me confirman cuando vean todos, por favor? ¿Ven Yo todos? ya Yo veo, por... profe. A mí me marca que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. en esta primera imagen vemos el corte de nuestro proyecto arquitectónico que estuvimos usando para el análisis justamente de todos los rubros anteriormente ya calculados en clase. Hoy estaríamos poniéndonos al día un poquitito con lo que sería el cálculo de la superficie del techo. Según lo que observamos en nuestro corte arquitectónico, tenemos justamente un techo a dos aguas, ¿verdad? Las aguas en este caso del techo, o perdón, la superficie del techo, ¿verdad? Sería exactamente igual en ambas caídas, ¿verdad? Porque se trata de una construcción simétrica a modo de justamente hacer sencillo el primer cálculo para después complejizar en un ejercicio posterior. Tengo que mencionarles que nosotros observando nuestro corte para poder calcular nuestra superficie tenemos que tener en cuenta esta área sombreada, que justamente es lograr ese triángulo para poder obtener la longitud real del techo y a partir de nuestra longitud real del techo entonces poder hallar la superficie en metros cuadrados de extensión justamente del techo, ¿verdad? Bueno, entonces analizando esta parte, ¿verdad? Vamos a lo que serían los pasos para calcular ese techo. Primer punto, como les puse, hay que formar un triángulo con las medidas del techo donde podemos deducir justamente dos. Perdón, mi garganta está re mal. El área justamente marcada en rojo sería la longitud real del techo que nosotros tenemos que conseguir, ¿verdad? Y del ejercicio en sí nosotras podemos ya obtener dos medidas, del ejercicio o de los datos del ejercicio, ¿verdad? La medida número 1 justamente podríamos obtener por medio de las medidas que yo tengo de eje a eje del espacio interior, ¿verdad? Para poder obtener la medida correspondiente a este lado de mi triángulo. Y la medida correspondiente a este lado de mi triángulo yo puedo obtener por medio justamente del cálculo que habíamos hecho de la distancia, ¿verdad? Por el dato de la pendiente que obtengo justamente de acuerdo al tipo de techo, que en este caso es 30%. Entonces vuelvo a la siguiente lámina. Ahora tenemos que considerar como punto número 1 la medida del alero. ¿Qué es el alero? ¿Verdad? El alero es la prolongación del techo o de la caída del techo que tengo en la parte exterior de mi casa a modo justamente de proteger el ingreso del sol, ¿verdad? Y de la lluvia en la pared, ¿verdad? Y también en las aberturas, ¿verdad? De repente para el sol desvía un poquitito esta prolongación que tengo del techo de la incidencia solar en mi vivienda. Entonces, tengo que considerar la medida del alero. ¿Cómo sé cuál es la medida del alero? Voy a dejar de compartir un ratito y vuelvo a lo que sería el AutoCAD. Denme un ratito de tiempo porque no sé un poco si tengo el archivo abierto y si no voy a abrir un minuto. Tenganme paciencia porque no tengo el archivo abierto. Pero a modo de aclarar, prefiero justamente dejar clarito cómo obtienen esa medida, ¿verdad? Bueno. Ahora sí ya voy a compartir pantalla con ustedes. De nuevo el archivo AutoCAD. Bueno, el alero o la medida del alero sería justamente esta proyección que yo veo en línea entrecortada en mi planta arquitectónica, que justamente tiene una dimensión X. Yo en realidad en el ejercicio les marqué como que tiene 60, me olvidé que les puse 50, pero por favor obvien ese detalle. Vamos a trabajar nomás como si fuese que el alero tiene 60 y yo les modifico después la dimensión en planta. Estaba segura que les puse 60. Y en este caso voy a acotar la proyección del alero en este sentido, ¿verdad?
que sería de 20. Porque después para el ancho de mi techo voy a necesitar este dato. Entonces, quiero aclarar de nuevo cómo yo obtengo la medida de ese alero o cómo obtengo en el dato del ejercicio. En primer lugar, le voy a aclarar que la proyección en línea punteada, en línea entrecortada, perdón, que ustedes ven en el plano arquitectónico, es la proyección de los aleros en nuestra planta, ¿verdad? Entonces, quedan justamente aclaradas las medidas que tiene ese alero justamente ya en la planta arquitectónica. La que creo que no figuraba era justamente en el sentido del ancho de las faldas, ¿verdad? Que tienen 20 centímetros en cuanto a las fachadas principales. En la fachada principal sobresale 20 centímetros, al igual que en la posterior. Vamos a aclarar el ejercicio. Ahora dejo de compartir de nuevo vuelvo a mi presentación. Continuamos. Bueno, entonces consideramos en primer lugar la medida del alero. Yo consideré 0,60 pensando en serio que les puse en el ejercicio 0,60, pero les varía un poquito el ejercicio. Como trabajamos con medidas de eje a eje, quiero que eso tengan en cuenta, hay que considerar 0,60 en el caso de ustedes, 0,50 si vamos a seguir la misma planta, ¿verdad? Pero se sumarían los 7,5 centímetros del eje de la pared, ¿verdad? Que está al lado justamente de ese alero, teniendo en cuenta que mis medidas las voy a tomar de eje a eje. Entonces, la medida de mi alero, ¿verdad? Va en sumatoria con las medidas obtenidas ya de eje a eje del espacio interior. Voy a volver a compartir mi AutoCAD a modo de aclarar. ¿Cuál sería la distancia, verdad? Sería esta medida del alero que yo voy a tomar más 7,5 que sería el eje de mi muro. Sí, perdón, no comparte. Voy a intentar de nuevo, ¿sí? Me avisan si ven todo. ¿Ahora sí? Sí, profe, al menos yo. Correcto. Entonces continúo. Quiero que tengan en cuenta que serían las medidas que vamos a considerar, ¿verdad? La medida del alero, ¿verdad? Que sería esta, más los 7,5 que correspondería al eje de esta pared, ¿verdad? Más mi medida interna, ¿verdad? Creo que en realidad mi medida interna es diferente. Yo les puse como que tiene 3,45, creo, considerando la medida eje a eje, ¿verdad? Sí, está bien, 3,30 es mi medida. Acá nomás lo que... Ah, tomé mal esta cota, no le hagan caso. Estiro probablemente alguna. Esta es mi medida correcta, entonces de eje a eje yo tendría 0,60, en este caso 0,50, ¿verdad? Que yo tomaría más 7,5, ¿verdad? Más mis 3,45 que correspondería justamente del eje de esta pared hasta el eje a mi cumbrera. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una duda se me Sí. había olvidado preguntarte la vez pasada. En el caso de eh, la medida o sea, la cota del eje G se toma del filo exterior hasta el eje de la parte izquierda, ¿sería? O desde eje del C al eje del D, porque es así como yo hice, pero en el De otro vi que eje del tomaste C desde el al filo. eje del D. Ok, Acá en gracias. nuestra zonificación luego la hicimos de eje de Sí, C a eje de D. eso no quería corroborar. Gracias. Correcto. Continúo entonces. Tendríamos entonces la medida del alero hasta el eje de mi muro, ¿verdad? Y del eje de mi muro hasta el eje de mi cumbrera es lo que yo tendría que sumar para poder hallar justamente esa medida de distancia, ¿verdad? Para poder obtener mi longitud real de techo. Dejo de compartir, vuelvo al ejercicio. O sea, vuelvo a mi pizarra del día, ¿verdad? Aquí está.
Bueno, entonces sumaría yo justamente mis 3,45 más 0,675, ahora en el caso de ustedes 57,5, ¿verdad? Que me da una longitud, ¿verdad? Para el cálculo posterior, ¿verdad? Después tengo la altura o el dato de altura que yo obtengo justamente por el dato de la pendiente del techo, que por lo general es un dato del ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo obtengo eso? Repasando un poquito lo que sería mampostería que estuvimos viendo en la clase pasada, mampostería de elevación, sería la distancia que acabo de tomar, ¿verdad? O la medida que acabo de tomar por sumatoria por 0,30, que me permite el segundo dato para poder hallar mi longitud real de techo, que sería o sea, que yo lo haría justamente por, teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Obtención de cateto básicamente, ¿verdad? Entonces lo haría por la fórmula cuadrática, ¿verdad? Donde la pongo, o sea, donde reemplazo simplemente mis dos valores. Cuadrado de 4,12 más cuadrado de 1,23, ¿verdad? Le aplico la raíz a ese resultado y obtengo mi longitud real de techo, que en este caso a mí me sale 4,30, por lo que yo utilicé 0,60 para la distancia de mis aleros. ¿Está? Ahora, obtenida esa longitud real de techo, a mí me toca ya calcular mis metros cuadrados de techo. ¿Cómo hago eso ahora? Ya para obtener el ancho de mi techo, porque ustedes saben, como se imaginarán, la superficie a calcular es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que yo tengo, porque la superficie de mi techo es básicamente rectangular, ¿verdad? Que cubre toda esa superficie, ¿verdad? Donde yo lo que tengo ya es la longitud o el largo, ¿verdad? Lo que me quedaría es hallar el ancho del techo para poder tener justamente mi cantidad en metros cuadrados. ¿Cómo hago eso? Hago ya a partir de la sumatoria de las medidas de los espacios, considerando los espesores de muro. Para este ancho sí ya no van a tener en cuenta las medidas de eje a eje, ¿verdad? Entonces, una vez que yo hago mi sumatoria, aplico simplemente largo por ancho para la obtención de metros cuadrados. Dejo de compartir esto y vuelvo al AutoCAD para ver un poco las medidas. Como ustedes se fijan acá, esta superficie a cubrir es un rectángulo, ¿verdad? Entonces la fórmula para poder obtener la cantidad de metros cuadrados de esta falda sería simplemente largo por ancho, donde el largo ya me queda definido justamente por fórmula cuadrática. Lo que yo debería hacer es el cálculo del ancho, ¿verdad? Para poder hacer el reemplazo de fórmula. ¿Cómo hago eso, verdad? A partir de la sumatoria de el alero en la parte de la fachada exterior, la sumatoria del alero en la fachada posterior, más la sumatoria del ancho de muro, más la sumatoria interna del espacio del estar o la medida interna del estar, más la sumatoria del ancho de muro del estar de nuevo. ¿Está? ¿Queda claro cómo? Parece que sí, porque no me refutan tampoco. Entonces, mi largo total me quedaría 5,85 para el ancho a reemplazar. O sea que el cálculo justamente de mi ejercicio lo haría, o el cálculo de los metros cuadrados del ejercicio lo haría reemplazando los valores de 4,30 por justamente 5,85, resultado que me daría justamente la cantidad de metros cuadrados para la falda de techo número 1. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces con esto, si no hay ninguna duda, entonces yo termino lo que sería el rubro de techo, ¿verdad? Y les espero el viernes, entonces para lo que sería el cálculo de revoques, que me gustaría que estén todos en lo posible, ¿verdad? Traten de conectarse todos porque ese cálculo sí es bastante largo, ¿verdad? Y tiene algunas cositas que tenemos que analizar justamente para el cálculo. ¿Está bien? Ok, profe.
Dale, profe, gracias. Dale, chiquitos, que tengan un excelente resto de jornada. Gracias, profe, Igualmente, profe. igualmente. Igualmente, profe. Voy a descargar un ratito la asistencia de los que estuvieron para la clase de recuperación y después ya pueden salir. Ahora ya está descargado el archivo, así que ya pueden retirarse. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a vos, Dale, Chao, profe, profe. profe. Chau, gracias a chau. vos. Hasta luego, chao, chao.